Buenas noches y bienvenidos a la entrevista de la semana, un programa en el que hoy la actualidad nos lleva a hablar pues, de la campaña que se está llevando a cabo en Aracena en torno al día 25 de noviembre, al Día Internacional contra la Violencia de Género, una campaña que aquí en Aracena se extiende a prácticamente todo un mes de actividades y que parte de la Concejalía de Igualdad y Bienestar Social del Ayuntamiento. Para abordar este tema de la violencia de género se encuentran con nosotros las dos técnicos responsables de este área dentro de nuestro ayuntamiento, las dos técnicos que trabajan desde la Oficina de Información a la Mujer, María Asunción García como asesora jurídica. Buenas noches. Buenas noches. Bienvenida, María Asunción. Muchas gracias. Y Pili Castizo como informadora. Pili, buenas noches. Buenas noches. Bueno, esto de centrarnos en un mes en torno a la violencia de género, para vosotras digamos que es una manera de poner el foco sobre el trabajo que se hace de manera muy anónima y muy callada día a día, ¿no? Durante todo el año, pues porque esta Oficina de Información a la Mujer, el Centro de Información a la Mujer, es quizás uno de los departamentos más activos, pero que menos se ve, ¿no? de cara al exterior, ¿no? Trabajáis durante todo el año atendiendo a muchas mujeres que están en situación de vulnerabilidad, de violencia de género, y bueno, es un trabajo que no se ve y que no debe verse, pues porque hay que vigilar un poco el anonimato y un poco la seguridad también de estas mujeres. Pero sí que es un trabajo que está ahí, ¿no? y que vosotras pues, estáis desarrollando pues, dentro de un programa muy claro, muy establecido, coordinado con otras instituciones, y bueno, pues sí que queremos que un poco nos lo deis a conocer en la medida de lo posible sin entrar en esos datos que no se pueden dar, ¿no? Pues por no entrar en la intimidad de las personas. ¿Qué nos podéis contar, Pili, en este sentido de cómo trabaja este Centro de Información a la Mujer, cómo es ese trabajo de todo el año? Sí, efectivamente, el tema de aunque ahora, en torno al 25 de noviembre, tengamos la obligación, incluso moral y además que tenemos que sacar en las campañas del 25 de noviembre para la eliminación de la violencia contra las mujeres, es un tema que, bueno, pues tenemos en agenda diaria los 365 del año. Porque, como todo el mundo puede saber más o menos, la violencia de género es el máximo exponente de desigualdad entre un hombre y una mujer. Entonces, diariamente trabajamos por la igualdad real y efectiva de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres. Entonces, al trabajar por la igualdad, estamos interviniendo en la eliminación de la violencia de género. De todas maneras, tenemos programas también, que quizás era lo que tú más te referías, atención especial a las víctimas. Como atención a las víctimas, pues sí, a lo largo del año realizamos diferentes talleres especializados con una psicóloga especializada en violencia de género, de atención a mujeres víctimas, y el principal recurso que tienen es la oficina. Es un sitio donde, como tú bien decías, se la va a escuchar, donde pueden acudir con la máxima confidencialidad del mundo y en el que le haremos el ofrecimiento de acciones y recursos tanto económicos como legales, información, que es una de las, aunque parezca que la información a las mujeres que están padeciendo algún tipo de violencia y especialmente la violencia de género, aunque parezca que cualquier otro recurso les puede venir mejor, recursos económicos me refiero, recursos legales de asesoramiento, la información, el tener la información de manos de nosotras y de María Asunción como asesora jurídica es fundamental para ella. Entonces yo creo que es el recurso más importante que tienen las mujeres de Aracena, de nuestras aldeas y de alrededores, porque nos vienen también de otros sitios, que es la información, porque la información da tranquilidad. Y ahora con esa información, pues cada una, más o menos, y según la gravedad del delito, de lo que esté sufriendo, ya más o menos puede encauzar su vida, decidir cómo hacer, cómo lo vamos a hacer y demás. Pero la información le abre los ojos, les da tranquilidad y es el primer paso para que una mujer que está sufriendo violencia pueda coger fuerza para continuar
ya por el cauce, por el resto de cauces que devienen cuando pide ayuda, claro está. Nos queda claro entonces que es una oficina de información, es, digamos, la única parte del procedimiento que lleváis a cabo. Claro, ¿no? se trabaja la eliminación de la violencia de género, como te digo, se trabaja desde eso, con la atención a la víctima, con información, con recursos, con asesoría jurídica, con ofreciéndole todos los medios que la ley pone a su disposición, la ley, el ayuntamiento, el resto de servicios que disponen los cuerpos y fuerzas de seguridad. Se hace un ofrecimiento de recursos y de acciones, pero ese es un trabajo que se realiza directamente ya con las mujeres que están siendo víctimas. Después hay un trabajo importante que hacemos, que es de prevención y de trabajar por la igualdad, que es el que desarrollamos a lo largo de todo el año, con diferentes campañas, con el día a día, con nuestra intervención en cualquier faceta de forma transversal, en cualquier área del ayuntamiento en el que participamos, en cualquier comisión de la que participamos, estamos trabajando y estableciendo ese enfoque de género necesario para esa igualdad y, como digo, pues indirecta o directamente por la eliminación de la violencia de género. Cuando hablamos de violencia de género, un poco surgen las dudas en torno al concepto, ¿no? Creo que venís haciendo un trabajo a lo largo de este mes de noviembre en los centros educativos, donde estaréis dejando muy claro precisamente esos conceptos en los que a veces, bueno, nos tambaleamos un poco, no sabemos a veces, y desde los medios de comunicación nos surge esa duda también, ¿no? Hablamos de violencia hacia las mujeres, hablamos de violencia de género, o sea, ¿qué es exactamente la violencia de género? ¿En qué marco se define, ¿no? y qué marco jurídico también lo regula, ¿no? ¿Qué es lo correcto, María Asunción? Hablar de violencia de género, de violencia hacia las mujeres, porque me decías antes que surgen en los niños muchas veces esas preguntas de, bueno, ¿y qué pasa cuando la violencia es hacia el hombre, de la mujer hacia el hombre? O sea, parece que no está del todo claro, ¿no? Sí, la verdad es que a mí se me crea un poco un conflicto de intereses, digamos, cuando tienes que hablar de violencia, de no violencia, mejor dicho, y de igualdad, y tienes que decir que la violencia de género solo es aquella violencia que ejerce el hombre sobre la mujer solo por el hecho de ser mujer. Entonces, tal como terminas de decirlo, dices tú, bueno, si estamos aquí diciendo que hombres y mujeres somos iguales, que tenemos las mismas oportunidades que tenemos que tener, y tenemos las mismas oportunidades, los mismos derechos, como yo ahora a gente de 8 años o de 15 les estoy diciendo que yo voy a hablarles solo de violencia de género porque estamos haciendo actividades en torno al 25 de noviembre, que se celebra internacionalmente ese día, y solo es violencia de género, como acabo de decir, la que ejerce el hombre hacia la mujer solo por el hecho de ser mujer y no sobre cualquier mujer y no cualquier hombre. Es decir, ellos dicen ¿cómo? ¿Y los hombres qué? Y tienen toda la razón. Entonces, ahí viene el matiz de esta definición, ¿no? Que según definición de Naciones Unidas desde hace muchos años, desde el año 75 y luego un poquito más tarde, que ya se recogió en una convención, en una declaración mejor dicho, se considera violencia de género la que ejerce el hombre, marido o exmarido, pareja o expareja, sobre la mujer que ha sido o es mujer o es mujer, pareja o es pareja. Quiere decir que hay un aspecto, yo siempre digo en el colegio, ese su mujer, su exmujer, su pareja, su expareja, ese pronombre posesivo es, yo creo que la clave, lo que matiza la violencia de género, que es la sensación, el sentimiento, la concepción de propiedad que se tiene sobre esa mujer, que ese hombre tiene sobre esa mujer. ¿Por qué? Porque se desmontan muchos mitos también con ese su. Quiere decir que el hombre es violento porque toma alcohol y es violento con la gente que está en el bar. Hay veces que sí, hay veces que no. Es violencia de género cuando solo actúa sobre su mujer, su pareja. ¿Qué pasa con las parejas que son del mismo género? ¿Que se consideran violencia de género? No se consideran hoy por hoy legalmente violencia de género y nos puede parecer un contrasentido. Si estamos otra vez en aras de la igualdad diciendo que la violencia de género solo es la que ejerce el hombre sobre su mujer, cuando hay una relación igualitaria entre mujeres y hombres, si la mujer ejerce violencia, se queda fuera de ese concepto, de esa tipificación del delito de violencia de género. Claro, suena a injusto,
Y yo desde luego creo que es injusto. ¿Qué pasa? Que ha hecho falta una medida de acción positiva, que en el fondo es una discriminación positiva, para que las mujeres que estaban padeciendo violencia solo por el hecho de haber nacido mujer, la sufran. Y entonces se les apoya y se legisla en ese sentido. En el sentido de que cuando una mujer no está segura en su casa, porque hay una persona, un hombre, que cree que es más y la maltrata, de palabra, de hecho, de cualquiera de las maneras, pues hay que protegerla y hay que darle, como podríamos decir, dicho llanamente, un empujoncito, ¿no? Hay que sobreprotegerla, porque en ese momento está en una situación vulnerable sin que ella haya tenido ninguna acción para ser vulnerable, sino solo porque él se cree que ella tiene que hacer lo que diga y si no, hay un castigo. No sé si me explico, porque el límite está un poquito difuso quizás. Es complejo. Sí, porque complejo. ya llega un momento que tú dices, bueno, si la mujer pega al hombre con la misma idea, ¿qué pasa? Pues quizás haya que evolucionar. O maltrata psicológicamente. O maltrata, también. que es uno de las opiniones que siempre salen. Es que, sí, claro, las mujeres, y ahí viene un machismo implícito. Claro, como las mujeres no pueden, maltratan psicológicamente a los hombres. No pueden o sí pueden. No se sabe si se puede o no, ¿no? Ya estamos diciendo que ya son más débiles. Entonces, yo espero que, bueno, primero que se erradicase y que no hiciera falta legislar en este aspecto. Y segundo, que la legislación avance en ese sentido, que quien ejerza violencia tenga una respuesta penal, en el último caso. Sea, ¿no?, hombre o sea mujer. Sea hombre o mujer. ¿Qué pasa? Que ahora parece ser que hay una iniciativa en el sentido de ampliar hacia otro término, que es violencia hacia las mujeres, que no es violencia de género, es a todas las mujeres. A mí me crea un poco de malestar esto. ¿Por qué? Porque si estamos ampliando, yo creo que lo que voy a decir no es nada popular, pero en mi experiencia el ampliar a violencia hacia las mujeres implica considerar a las mujeres débiles ya de por sí. Sí, es una discriminación y entonces, positiva ¿qué que, pasa? que no nos... Que si queremos ser iguales no nos gusta. Lo que pasa es que hay veces que es necesario. ¿Por qué? Porque los abusos sexuales normalmente se hacen de hombres a mujeres. Incluso al principio del delito, pues los raptos eran solo para mujeres. En fin, hay una serie de vestigios que van quedando que todavía no están eliminados. Entonces hace falta una regulación para que esa parte de la sociedad, que en este caso son las mujeres, tengan la misma protección. En mi opinión, con una aplicación igualitaria de la norma, se acababa el problema. Como no la hay, porque los hombres y las mujeres todavía tenemos ahí unos restillos de machismo, pues hace falta que venga alguien a regular esto, ¿no? De todas formas, también cabe recordar y aclarar que porque la violencia ejercida de las mujeres a los hombres, porque no entren dentro de la tipificación del delito de violencia de género, no por eso no están penados legalmente, que claro. por supuesto hay leyes, en el Código Penal y demás recoge el castigo de esas conductas, que por supuesto está tipificado legalmente y que no por no incluirse dentro del término o dentro del delito de violencia de género se van a quedar impunes, que por supuesto son actitudes igualmente castigadas y penadas legalmente. Lo que pasa que sí que es cierto que debido quizás, creo yo, a la magnitud del problema de la violencia de género, cuando hablo de magnitud hablo cifras, lo que va de año, la cantidad de mujeres muertas, que van 50 y tantas mujeres. Entonces yo creo que esa es la base de que haya una ley específica que proteja a las mujeres, siendo desigual, porque realmente es un acto de desigualdad también, pero desigualdad positiva. Y eso es lo que le explico a los niños y a las niñas en el cole, porque a pesar de que son chiquititos, estas preguntas salen y lo ven injusto, ¿no? Ven injusto que si son las mujeres las que agreden a los hombres, que no tengan también su propia ley. Y les dibujo el típico iceberg, el que siempre recurrimos cuando hablamos de violencia de género. Y entonces cuando ven esa magnitud, ese pedazo de montaña que solo la puntita sobresale del agua, y decimos, mira, estas son 60 víctimas, casi 60 víctimas en lo que va de año. Hombres también habrá alguno, a lo mejor uno, dos, no sea exactamente el mismo, que muy mal, que haya muerto algún hombre en manos de mujeres, pero es que hay
casi 60 mujeres muertas en lo que va de año. Además, y todo lo que está debajo son otras tantas que viven sufriendo malos tratos. Entonces, por la especial magnitud, es por lo que el legislador creyó conveniente, y yo creo que acertadamente, en hacer una ley que, aunque un poco es cierto que discriminatoria, era una discriminación positiva en favor, pero por eso, debido a lo desorbitante, ¿no?, de la situación. Además, al hilo de lo que dice Pili, el hecho de que haya hombres víctimas no quiere decir que estemos en contra de que se les reconozca esa protección, por supuesto que no, sino que esto es otra tarea, que es una tarea que tiene un origen muy injusto, que es el hecho de que por ser mujer alguien te considere su propiedad y puede hacer contigo lo que quiera. En el caso contrario, por supuesto que rechazo. Lo que pasa que es otra lucha. Bien, bueno, eso por aclarar un poco los conceptos, que no es fácil, pero sí que un poco lo que se deduce de esta complejidad, ¿no?, de un poco de dónde viene la violencia de género o qué se enmarca dentro de la violencia de género, un poco lo que se deduce es que hay que trabajar mucho en la conciencia de igualdad de género, ¿no?, que siempre es algo que hemos dicho, bueno, una cosa es la igualdad de género y otra es la violencia de género, pero no, están totalmente ligadas, porque si no se trabaja en la base de la igualdad, es casi imposible erradicar la violencia de género, ¿no? Claro, este año, como otros años, hemos organizado un certamen de relatos y el lema es de la igualdad al buen trato. ¿Por qué? Porque si nos consideramos iguales, tendremos conflictos, como casi todas las relaciones, lo que pasa es que esos conflictos se resolverán de una manera pacífica, no de una manera impositiva y manejando o aislando o controlando a la otra persona, en este caso a la mujer, ¿no? Entonces pensamos que la base es la igualdad y sobre todo que en la educación está un poco el futuro de que esto se termine. ¿Y qué impresiones tenéis vosotras? Porque bueno, habéis estado trabajando precisamente, hoy mismo habéis terminado, creo que habéis trabajado con niños del Colegio José Nogales, no sé a partir de qué edades. De tercero, de 8 años. Y también con adolescentes en el instituto. Otras veces que hemos hablado de este tema os habéis traído un poco una impresión muy negativa de que, y hay por ahí algunos titulares incluso, creo que de la propia socióloga y conferenciante que ha estado hoy aquí también en Aracena, ofreciendo esa magnífica charla en el salón de actos, hay un poco la idea de que el machismo se ha actualizado, se ha reinventado, ¿no? ¿Es eso lo que estáis viendo en los centros, en que el machismo ya no es quizás como era, sino que está actualizado, pero que sigue existiendo? Sí, porque está latente una falsa apariencia de igualdad. Hasta hace unos años, pues, era socialmente reconocido que niñas y niños no tenían que estar igualmente educados, que a las niñas se les educaba para cumplir en la vida unos determinados roles y los niños se les educaba para cumplir otros. Entonces eso lo hemos vivido pues las personas que ya tenemos una edad en casa y los adultos pues prácticamente, los adultos y las adultas pues prácticamente todo el mundo, ¿no? Cómo se nos trataba diferente a los hermanos dentro de la familia que a las hermanas. Entonces hemos luchado, ¿no? Hemos reivindicado esa igualdad. Ya también tuvimos la igualdad legal, ¿no? Sobre todo pues nuestra Constitución nos lo garantizaba, una igualdad legal. Entonces las nuevas generaciones de hoy han crecido en esa igualdad legal, que no real, y en esa falsa apariencia de igualdad que en absoluto sí que es cierto que se ha avanzado mucho, que ya tratamos de educar igual a niños y niñas, pero todavía hay muchísimo machismo en los medios de comunicación, en el propio desarrollo de la vida diaria, libros de texto, lo respiramos, ¿no? Todavía esos micromachismos que nos acompañan en la vida diaria. Y los jóvenes y las jóvenes de hoy, pues yo creo que uno de los errores que se creen iguales cuando están reproduciendo roles que ya se deberían de haber superado hace mucho tiempo, pero como ellos no, quizás tan directamente no han palpado esa desigualdad, no lo sé, algo así, y además sobre todo algo que está haciendo mucho daño, las redes sociales difunden tan rápidamente los micromachismos, y yo diría macromachismos, que
que es algo que está costando trabajo de tener. A mí me llama la atención de lo que estamos hablando, y estando de acuerdo con que ha habido un retroceso, y a mí me hace gracia porque en el instituto, que son más mayores, dicen, ¿cómo que retroceso? Y digo, sí, no porque yo trabaje en el Centro de la Mujer y a mí me interese que permanezca la desigualdad para yo tener un trabajo, que no, ojalá que no, sino porque el ser machista está mal visto, y no es un halago que a nadie le digan machista, sea hombre o mujer, porque hay mujeres machistas también. Entonces, como no se lleva, la gente no lo reconoce, porque antes era así, es que había que ser así, porque era para lo que se había uno educado y listo, incluso nosotras. Sin embargo, ahora no, ahora ya tenemos esa apariencia real de igualdad, legal por supuesto desde la Constitución, y etcétera, etcétera, y sin embargo hay algunos, no sé, como atributos o algunas conductas que enmascaran el machismo, ¿no? Y entonces, por ejemplo, en el instituto, que estamos yendo en segundo, en tercero de eso, y en FP básica, bueno, estamos yendo y vamos a seguir yendo. Y en el colegio, como decíamos, desde los 8, desde tercero hasta sexto. En primero y segundo van a hacer las actividades por clase porque debido a las edades, ¿no? Y como es un concurso de relato además luego, pues no sabe escribir, la mayoría. O redactar así, a ese nivel. Entonces, a mí me llama mucho la atención porque cuando la gente tiene la teoría muy clara, la gente joven tiene la teoría clarísima, y si le hablas de machismo dicen no hay machismo, somos iguales los chicos y las chicas, tenemos, sobre todo, claro, gracias a Dios, han avanzado en oportunidades, en que quien quiere estudiar puede estudiar, ya quedan menos carreras de niños, carreras de niñas, asignaturas de niño y niña, ya no está hogar y la otra asignatura que era de los niños, en fin, los recreos por supuesto compartidos, en fin, todo ese tipo de cosas ya no están. Sin embargo, cuando tienen una relación, están empezando a tener unas relaciones de pareja, están reproduciendo esos papeles. Entonces, a través de las nuevas tecnologías, a través de los aparatos electrónicos y el acceso que nos creemos que es universal, ahí ya sí se vuelven a reproducir esos papeles. ¿Quién controla a quién? Entonces tenemos la contraversión. No, es que las niñas son mucho más controladoras que los niños. Y puede que sí. Lo que pasa que cuando el niño controla, según parece, porque según los estudios que están hechos por gente que sabe hacerlo y que es experta en este tema, cuando el chico controla es porque quiere que sea solo para él. Y al parecer la chica no. La chica controla porque necesita esa seguridad. Ahí yo creo que hay una línea delgadísima entre lo que sería machismo y no. Y está mucho el tema, que a mí me llama muchísimo la atención, de el identificar una conducta de celos como una conducta de amor. Cuando los celos implican otra serie de conductas, que quien no tiene pareja las identifica muy bien, como por ejemplo que significan control, falta de seguridad, falta de confianza, etcétera, etcétera. Sin embargo, la gente joven que está en una relación piensa, bueno, un poquito de celos es necesario. O que yo dé mis claves implica que ¿por qué no se las voy a dar si es que yo confío? ¿Y qué pasa cuando esa relación acaba? O cuando se hace un mal uso de esas claves que ya no están permitidas. ¿Qué mensaje dais, María Asunción, a los jóvenes en ese sentido, entonces, de cómo tener una relación sana? A ver, la teoría, pues, para toda es... persona, claro, una relación basada en la confianza, en el respeto y en la igualdad. Si es que esas tres palabras deberían estar escritas en mayúsculas, no sé, en el cielo. Confianza, respeto, igualdad. Claro. Y bueno, y eso es viable, o sea, ¿cómo lo veis? ¿Lo perciben? Cuando por inercia los jóvenes que están inmersos en una relación sentimental reproducen esta serie de, no sé, de micromachismo, y se los explica, ya lo ven de forma diferente. Igual van a seguir haciéndolo, pero ya por lo menos lo han identificado, y si antes permitían, las chicas en este caso, que su pareja le mirara el móvil, por ejemplo, pues ahora se lo van a permitir si quieren, pero un poquito menos, ya sabiendo y diciéndole, oye, ¿qué pasa? ¿Que desconfía de mí? Y en los chicos exactamente igual, muchas veces es
falta de educación, ¿sabes? Que también es un pilar básico. Y son muy inseguros, los jóvenes hoy día también son muy inseguros. Entonces, si le dice, mira, es que de esta forma está tratando de equiparar excesivamente por desconfianza, por celo, cuando esto no es sano, ¿no? Una relación se basa en otros pilares y lo ven de forma diferente, que no significa que ellos reproduzcan esos roles porque todos sean maltratadores o ellas todas víctimas, en absoluto. Pero sí que por lo menos cuando saben identificar esas conductas, abren un poquito más los ojos y paran las actitudes, ¿no, María Asunción? María Asunción que es la que más trabaja en los institutos. Es volver otra vez al origen, como decía Pili al principio, la información. Esa información hace que se abran muchos ojos, porque bueno, la información es poder, y además ayuda a otra acción importantísima en el tema de violencia de género a todas las edades, que es la identificación de las conductas. Si yo me he educado en esto, yo no identifico que conmigo está pasando algo que a mí no me gusta, porque esto para mí es lo normal. Si yo he oído que tal conducta implica control, o implica violencia, o implica dominio, igual yo no lo veo porque estoy dentro. Cuando yo me salga, yo lo identifico. O cuando de repente algo, no sé, algo haga que yo abra los ojos de otra manera, un poquito más, yo voy a identificar y voy a ponerle remedio. Y también hace falta muchas veces ver en qué estadio estoy yo de este ciclo. Porque, aludiendo otra vez a Carmen Ruiz Repullo, cuando habla de la escalera de la violencia, que muchas veces estamos en el primer escalón y ya tenemos esa habilidad, porque tenemos la formación y la información para decir, uy, esto no. ¿Cómo lo voy a resolver? La mayoría de la gente joven dice, te vas, lo dejas. Y ojalá fuera así de fácil, porque es que la gente normalmente no ve o no tiene herramientas para decir a la primera de cambio, identifico, paro y quiero irme, porque es que a lo mejor no me quiero ir. Estamos hablando además de sentimientos. Y entonces, como ahí hay un sentimiento en los dos sentidos, que no se nos puede olvidar que el hombre, en el caso de la violencia de género, tanto el hombre como la mujer tienen unos sentidos. Lo que pasa es que la gestión de esas emociones algunas veces no es de lo más positiva, pero el sentimiento está. Entonces, lo buenísimo es que cuando haya a la primera, la persona a la que no le gusta, en este caso la chica, diga, mira, esto a mí no me está gustando. Y resuelva, si quiere, positivamente, dependiendo del grado, ¿no? Resuelva positivamente esa situación antes de que avance. ¿Por qué? Porque probablemente el chico no sepa relacionarse con ella de otra manera. Y si ve que así no, tendrá que buscarse la vida, tendrá que informarse, tendrá que formarse para que se mantenga la relación en un nivel igualitario, con respeto y confianza. Que muchas veces parece que tiene que ser todo, aquí te quedas. Hombre, aquí te quedas, por supuesto, cuando hay una situación tremenda de maltrato grave, sea como sea, ¿no? Bueno, estamos centrándonos mucho en los jóvenes y bueno, precisamente las últimas campañas sobre violencia de género están también focalizándolo sobre ellos, digamos que nos estamos yendo a la base para poder solucionar lo que vendrá en el futuro. En ese sentido hemos hablado de prevención, de toma de conciencia, de esa primera actuación de decir esto no me gusta, lo intento resolver, pero hay casos que van más avanzados en los que el apoyo a veces tiene que venir de fuera, el entorno, las amistades, la familia, ¿cómo pueden actuar en estos casos? Yo creo que, bueno, primero que tenemos esa obligación que se nos olvida. ¿Por qué? Porque el problema de la violencia de género es un problema social, no es un problema privado, es un problema público, porque es un delito y es público. Cuando digo lo del delito hay mucha gente que le duele. ¿Por qué? Porque hay veces que se hace un mal uso del tema. En esos casos yo, por supuesto, totalmente en contra, y además creo que no estamos hablando de lo mismo. En los casos que se ven que es un delito, lo que hay que hacer, yo creo que es primero no tener un prejuicio de, bueno, ya veremos, o qué habrá hecho ella, o bueno, cuando ella aguanta será porque, en fin, ofrecerle todo nuestro apoyo a esa víctima en la medida que sepamos, y si no, acudiendo a alguien que sepa. Y si todavía respetando, a mí me parece que hay que respetar mucho el ritmo de esa mujer, porque muchas veces queremos que venga, que denuncie, que se vaya a una casa de acogida,
los recursos que se pueden poner a su disposición automáticamente. Y entonces nos convertimos, desde mi punto de vista, en otra persona que maneja, otra institución que maneja, cuando ella viene de una situación en la que se la está manejando constantemente. Entonces, con la mejor intención se hace, aunque yo no sé si es demasiado acertado o no hacerlo. Entonces, ponernos a su disposición, tener los ojos abiertísimos y que cuando ella esté preparada, en una situación en la que se pueda esperar, cuando esté preparada, pues ahí estamos. ¿Por qué? Porque si le estamos pidiendo que vaya otra vez en contra de sus sentimientos o en contra del proyecto que ella pensaba que era lo mejor para ella, estamos forzándola y teniendo en cuenta, por supuesto, que la vía de apertura de recursos y de ayuda suele ser la denuncia, ¿no? Y que a partir de ahí, pues ya parece, en teoría debería ella relajarse y no, porque empieza un proceso duro, desconocido, difícil, que además tiene como consecuencia que a él se le va a hacer algo que ella no quiere, normalmente, que es que vaya a la cárcel, que vaya... Entonces siempre es pedirle a la misma persona, que está además en una situación psicológica tremenda. Sí, además, un poco al hilo de lo que dice María Asunción, además de esas medidas o esas actitudes de cariño, de apoyo a las víctimas, de acompañamiento, también tenemos un papel, la sociedad en general, de auxilio, de no tolerar y no consentir cuando veamos una situación a nuestro lado, o en la casa de al lado, o en el colegio, o en medio de una plaza, o en medio de un bar, de falta de respeto y de agresión. No debemos de tolerar. Como mínimo llamar la atención. Si no podemos, pues llamar a los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, pero no tolerar esas actitudes. Entonces, como ciudadanos, los responsables somos responsables. Además, legalmente tenemos la obligación de no mirar para otro lado. Es que estaríamos haciendo siempre ante un mucho delito, miedo ahí, ¿no? Eso es, estaríamos siendo parte en el delito de omisión del deber de socorro, que es un delito que se nos va olvidando cada vez más. Pero, ¿por qué? Porque yo pienso que no tenemos conciencia de que es un delito, que es un problema, seguimos pensando que es un problema privado que lo van a resolver ellos. Y hace unos años, quiero recordar, no sé si fue el Instituto de la Mujer quien organizó en diferentes provincias, en Sevilla, creo también en el centro, una pequeña teatralización de una situación de violencia de género, y era alarmante que la mayoría de las personas pasaban de largo y no intervenían, no intervenían, y ya un chico pues sí, llamó a la policía o intervino algo, la gente pasa de largo, mira a otro lado y dice, miren, yo aquí no me meto, eso es cuestión de ellos, y no es cuestión de ellos. Bueno, pues yo veo que en esta materia de la violencia de género hay muchos frentes abiertos por donde actuar. El principal, el de la prevención y el trabajar en la educación de los hijos, también desde casa. Hemos hablado del trabajo que se hace desde las instituciones, ¿no? Y desde los centros educativos, desde instituciones municipales como es esta del Centro de la Mujer, también desde casa. Creo que los padres tienen una responsabilidad con sus hijos, ¿no? Es fundamental, ¿por qué? Porque verá, a pesar de lo que acabo de decir, de respetar el ritmo de la mujer y de la situación y del fortalecimiento psicológico que tenga y de apoyo, porque muchas veces, trivializando el problema de la violencia de género, se pone a la mujer como interesada. No, si se le sube la pensión de alimentos, cuando están en el proceso judicial, no, si se sube la pensión de alimentos, ella retira la denuncia, entonces no es verdad. Entonces, muchas veces se trivializa desde ese punto, y eso se hace un flaco favor y se le hace un daño, porque habrá que ver cómo está esa persona y esa mujer y muchas más cosas. Y muchas veces ellas, por la educación que tenemos y por otra serie de razones, pero fundamentalmente por la educación que tenemos, dicen, no, yo aguanto, yo estoy aguantando esto, yo me estoy dando cuenta y esto a mí me está haciendo polvo y yo no puedo más, pero yo me voy a aguantar hasta que mis niños sean mayores. Entonces, en casa, si tienen esa situación, además de que no estás educando en igualdad, estás favoreciendo un modelo de relación que va a hacer a unos niños y unas niñas o agresores o víctimas. Y entonces es fundamental lo que acabas de decir tú de la formación y la educación en casa, porque muchas veces con la mejor intención están aguantando, porque la figura del padre es muy importante y es verdad que lo es, pero un modelo de padre en condiciones,
y un modelo de madre en condiciones. Entonces es una responsabilidad también la que se tiene de educar a esos niños y esas niñas en igualdad. La y ofreciéndonos un modelo, el principal modelo de aprendizaje desde que nacemos. Lo que acontece o cómo nos movemos dentro de la familia, pues está claro que va a dejar una huella fundamental en el desarrollo futuro de ese niño o niña. Entonces, muy importante, claro que es la base de todo, la familia. Después vendrá escuela, después vendrán medios de comunicación, después vendrán los amigos, la sociedad en su conjunto, la publicidad, pero la base es la familia. Bueno, pues hay que inculcar a los hijos esos modelos de relación de pareja sana, y eso, bueno, pues viene desde el ejemplo de padres y madres, ¿no? Y educar en igualdad, ¿no? Que hablábamos de que aún se repiten modelos machistas en los que las niñas en casa ayudan mucho y los niños ayudan menos, y aunque nos parezca una tontería, no lo es, no lo es. No es tontería nada de lo que se haga dentro, incluso ahora que ya están cercanas también las fechas navideñas, ya hablaremos más, dentro de algunos días, dentro de poquito, pues ya nos metemos en la campaña también del juguete, no sé si está en no violento, que en los propios regalos, y en los propios regalos de Navidad, y ya desde ahí se está marcando lo que esperamos de un niño, lo que esperamos de una niña y para qué lo estamos educando, ¿no? Todo es lo mismo, todo es igualdad y educación. Y sobre todo, también muy importante, y antes lo has dicho un poco de pasada, la resolución pacífica de los conflictos, algo que se está trabajando bastante desde los colegios y el instituto, en esta nueva tendencia de educación en la que se trabaja mucho, pues eso, de cómo canalizar los sentimientos y cómo resolver los conflictos pacíficamente es clave, ¿no? A mí me parece fundamental y en el colegio sobre todo, bueno, en el instituto quizás un poco, a mí me llama mucho la atención porque siempre tenemos la inercia de echarle la culpa a alguien, ¿no? Entonces, ¿el problema de la violencia de género es un problema de los hombres? ¿Son los hombres culpables? Desde mi punto de vista, no. Puede que algunos hombres sean víctimas de esa educación que han recibido, ¿no? Entonces, en mi opinión, si uno tiene la idea de resolver pacíficamente los conflictos, lo primero que va a atender es a ver qué puede hacer él o ella. Entonces, yo creo que es una técnica buenísima, a mí me parece buenísima, por los frutos que da y sobre todo por el papel que te otorga. Porque si yo me siento partícipe de la resolución de ese conflicto, yo como mujer, yo voy a frenar y voy a identificar el conflicto y lo voy a frenar. Entonces no voy a esperar que alguien me trate bien, sino es que yo voy a querer que me trate bien y si no, yo no voy a iniciar una relación con esa persona. Hablando en una teoría maravillosa, ¿no? Desde luego. Pero siempre yo creo que es muy, muy igualitario que nosotras tengamos un papel fundamental en esa resolución del conflicto. Porque si no, estamos siempre diciendo que el hombre cambie, que el hombre no sea machista, que el hombre sea igualitario, que el hombre me deje no sé qué. No, es que no es eso. Entonces, si yo quiero tener una oportunidad, yo me la tengo que trabajar. Y yo voy a buscarme la vida teniendo ya en el marco en que estamos, no antes, porque es que antes era tremendo el querer hacer algo y no poder. Pero hoy en día, que queda algo, pero bueno, la puerta está casi abierta, yo no tengo por qué estar esperando a que me dejen pasar. Es que yo quiero entrar y voy a intentarlo, con mi esfuerzo, con mi buena forma, con mi todo. Y no tengo que estar que me dejen. Y en el colegio hemos trabajado un cuento que se llama Arturo y Clementina, que es un ejemplo muy bueno de una relación no sana. Y en general los niños y las niñas le echan la culpa, bueno, yo creo que un poco listos son, ¿no? Porque, bueno, bastante listos son, porque ellos saben que vamos a hablar de violencia de género y que venimos del centro de la mujer. Y creo que ellos entienden que nosotras vamos en contra del hombre, y desde luego no. Y piensan, ella querrá escuchar que aquí la culpa de todo lo tiene Arturo, ¿no? Que es el tortugo, y que pobrecita Clementina, y que... Entonces, a mí me gusta llegar ahí y decir, bueno, Clementina, ¿qué pone ella de su parte? ¿Qué podía haber hecho Clementina para tener otra relación? Porque es que las relaciones son de dos. Entonces, en esa resolución pacífica del conflicto, el decir tú lo que tú quieres es fundamental. Entonces, es una forma más de alcanzar la igualdad. Y también tenemos que ser las mujeres exigentes
con nosotras mismas y con las relaciones que queremos tener también, ¿no? Es verdad que a veces las circunstancias son difíciles, pero bueno, has dicho antes que esto es una teoría maravillosa, pero bueno, es que la vida hay que intentar hacerla maravillosa y buscarla maravillosa, ¿no? Claro, y no además que se nos sigue educando según determinados patrones. Todas esperamos el príncipe azul, seguimos, entonces, bueno, es que el tema es tan amplio que se podrían hablar de tantísimas cosas, por eso es bueno que no tengamos que esperar, que no tengamos que esperar ningún príncipe azul, sino que estemos acompañadas de ese príncipe azul, o que el príncipe azul nos espera a nosotras, sino que estemos formadas, preparadas, independientes y acompañadas de ese príncipe azul, si se tercia, si no tampoco pasa nada, somos personas completas. Por eso digo que la educación con respecto a la igualdad, a la no violencia de género es tan amplia y podríamos hablar de tantas cosas, porque es una de esas bases también, ¿no? Como la mujer, pues esperamos también a ese príncipe azul, y por ese motivo también aguantamos muchas veces, y como dice María Asunción, si sabemos detectar y realmente conocemos qué tipo de relación queremos y qué tipo de vida queremos, pues sabremos parar a tiempo. Bueno, pues yo creo que lo interesante que plantea el que estemos en plena campaña contra la violencia de género, esta campaña que lleva por lema Aracena se une contra la violencia de género, y que es un poco lo que se pretende, ¿no? Que estemos todos unidos en lanzar estos mensajes en positivo y en que nos paremos a reflexionar también sobre el tema, ¿no? Que es algo de lo que estamos haciendo en estos días mucho, al hilo de la campaña. Sí, recordar un poco los actos que aún nos quedan por vivir. Esta tarde, como decíamos, hemos tenido esa charla muy interesante de Carmen Ruiz Repullo, esta socióloga cordobesa granadina, ¿no? Sí. Que bueno, que tanto tiene avanzado, ¿no? en este tema y tantos buenos consejos ha podido dar, pero tenemos más actividades. El próximo día 23 de noviembre, un taller de defensa personal. Taller de defensa personal para mujeres mayores de 16 años, que lo va a impartir la policía local. Personal especializado en toda la policía local, pues ya sería el segundo año, el año pasado también impartió este taller, y porque consideramos, pues que es necesario, desgraciadamente, pues formar también a mujeres para que en un momento dado, ojalá no, puedan hacer frente pues a cualquier tipo de agresión. Sí, enmarcada, no necesariamente enmarcada en la violencia de género. Hablábamos de otra, de violencia hacia las mujeres. Y además muchas veces también queda un poco de rastro de la diferencia en la utilización de los espacios entre mujeres y hombres, porque en el colegio, por ejemplo, me llamaba la atención y yo le decía, y en el instituto ayer, cuando hay un sitio oscuro, un descampado, a los niños dicen tener cuidado y decían no, y a las niñas sí. Y entonces parece ser que en esa especie de derecho que tienen atribuido algunos hombres, porque es verdad que se nos olvida esa especialización que hay que decir de algunos hombres, no todos los hombres. Algunos hombres, en esa atribución que se creen de que el mundo es de ellos y la gente también, pues utilizan a las mujeres que están en esos espacios, o les hacen daño o lo que sea. Entonces, el taller de defensa personal también va dirigido hacia a erradicar un poquito ese aspecto, ¿no? Que no, si vas por un sitio que está oscuro, que no hay mucha gente o que lo que sea, pues que si te pasa algo tengas un arma entre comillas, para defenderte, ¿no? Y además, siendo prácticos y realistas, es que las agresiones sexuales mayoritariamente son hacia mujeres. Entonces, pues, como una medida, como un instrumento más que podamos ofrecer. Están las cifras ahí, que son totalmente objetivas. No podemos obviar ese hecho, que está a la orden del día. Las violaciones y agresiones sexuales a mujeres, pues por desgracia, son en un número muchísimo más superior al de agresiones a hombres. Vamos, habrá, supongo, también, pero como decía, hablábamos con el delito de violencia de género. Son cifras que no hay que tener prejuicio a la hora de formar a las mujeres en defensa personal, porque que las cifras nos dicen están ahí. Las cifras están ahí. Bueno, pues eso en cuanto a lo que nos queda de talleres. Después tenemos una cita, la más importante, el día 25 de noviembre, que es el día central, ¿no? contra la violencia de género,
que bueno, ahí sí hacemos un llamamiento especial a la participación, ¿no? Es una tarde completa dedicada pues a gritar, ¿no? A hacer ese acto público, ¿no? De repulsa, ¿no? Ahí se convierte el eslogan de Aracena se une contra la violencia de género en Aracena suena frente a la violencia de género. Es decir, que aunque la primera parte de la actividad está dirigida a la entrega de los premios del concurso de relato y de fotocall, que bueno, que ya me imagino que la gente habrá visto, estará viendo por los sitios públicos y algunos privados, para hacerse las fotos y el concurso que hay en las redes sociales. Ya estaba el fotocall rodando, ¿no? Colocado, Y a mí me gustaría que se participase en todo el acto. ¿Por qué? Porque es una forma más de apoyo y de tomar conciencia y de ver cómo hay gente desde los 8 años que se está implicando por participar en un cuento, que ha tenido antes una información previa, que en los colegios, los que tenemos que agradecer muchísimo la acogida, la participación, la apuesta por este tema a través del profesorado y de los responsables de los planes de igualdad, los colegios, me refiero a los centros educativos, que hay mucha gente trabajando en torno a este tema con conciencia de que esto acabe. Entonces, bueno, pues que no es solo un tema del Centro de la Mujer, ni de las asociaciones de mujeres, ni de la tele, sino que es un tema de la sociedad en general, como decíamos antes. Y por eso invitamos a todo el mundo a que sea vaya intergeneracional, a las 6, ¿no? El encuentro. Es posicionarte públicamente en contra de este lamentable hecho. En mi asociación todas las familias participan, desde los más pequeños a los mayores, ¿no? Entonces, pues, es tomar partido, hombres y mujeres, es tomar partido, posicionarte y decir, no, yo esto no lo quiero, yo quiero un mundo mejor, y ese es cualquier día del año es bueno, pero 25 de noviembre es la fecha que la Asamblea de Naciones Unidas dijo que había que conmemorar especialmente el rechazo a la violencia de género, y es en el que debemos estar todos y todas unidas y rechazando públicamente la violencia de género. Bueno, pues a las 6 de la tarde tenemos el próximo a partir de las 6 de la 25 de noviembre esa cita en el Salón de Actos de la Plaza Doña Elvira. Bueno, conoceremos al niño o niña ganador o ganadora de ese concurso de relato, a la foto que salga ganadora en el sorteo también del fotocall, que bueno, pues vamos a animar también a que todo el mundo ante el fotocall de contra la violencia de género pues se haga esa fotografía y la suba a las redes sociales. También las redes sociales es un buen medio de difusión de este mensaje, y después la marcha hacia el ayuntamiento con batucada, decía María Asunción, que bueno, que Aracena va a sonar contra la violencia de género, y allí lectura de manifiesto y un minuto de silencio por las víctimas. Por las víctimas en la puerta del ayuntamiento. A la batucada la acompañaremos pues todas las personas que estemos allí, quien quiera llevar instrumento propio pues para acompañar el son que nos acompañe y llamar la atención. El tema de la batucada es por llamar la atención, porque tanto las personas que estén, que nos acompañen en esa marcha desde el Salón de Actos hasta el Ayuntamiento, porque cualquiera puede decir, mira, no es un hecho de celebrar, de ponerle música, de tocar las palmas, ¿no? Es un hecho demasiado triste como para sacar una batucada a la calle el día 25 de noviembre, ¿no? Y es justamente lo contrario, lo que queremos es llamar la atención, que suene todo el mundo. Cuando ese día desde el Salón de Actos al Ayuntamiento pues vaya esa batucada por la calle acompañada, espero que de muchísimas personas, pues diga qué es eso, ¿no? Por si alguien todavía no se ha enterado, ¿qué pasa hoy? ¿Qué es hoy? Pues bueno, mira, voy a acompañar, voy a seguir con ellos y los voy a acompañar hasta el Ayuntamiento, y es eso, y es unirnos haciendo ruido, pues a través de la música, que es algo bello. Pues mira, pues sí, por quitar un poco de ese mal sabor, un poco de boca que nos queda algunas veces, sobre todo en los colegios y demás, cuando hablamos de este tema, porque es un tema triste. Pues entonces, pues ese día vamos a apoyar, y también lo podemos considerar un acto de apoyo a muchas mujeres que algunas habrán salido a la calle ese día, otros y verán pasar la marcha, otras no nos verán por los medios después de comunicación, pero seguramente nos van a oír. Y si ven que hay mucha gente defendiendo este tema y apoyándola, seguro que pueden sentir el impulso de salir. Pues bien, pues yo creo que hemos abordado el tema dentro del conocimiento que tenéis y la experiencia de tantos años en el Centro de Información a la Mujer y tantos años abordando el tema de la violencia de género. Para nosotros ha sido muy interesante el conocer un poco qué hay detrás de todo esto, ¿no? Y cómo podemos entenderlo mejor.
y ponerle fin o el remedio que podamos ponerle, ¿no? Desde la educación, la prevención y la conciencia sobre el tema. Animar a todo el mundo a que participe en estos días, y bueno, yo me quedaría con la novedad que nos trae este año la campaña, que ha sido pues ese spot publicitario que ya empieza a rodar por las redes sociales, y bueno, que hemos hecho con cariño desde Telearacena en colaboración con vosotras, y bueno, en el que han participado pues mucha gente que han dejado ese magnífico mensaje, ¿no? Eso quería decirte, ¿no? Le queríamos agradecer, aprovechar para agradecer tanto a Telearacena por la realización de ese vídeo tan fantástico, de ese spot publicitario, como a todas las personas que directa o indirectamente trabajan por la eliminación de la violencia de género desde su ámbito, bien sea desde su casa, desde su cole, desde su oficina, desde la calle, barriendo, desde todo, desde cualquier ámbito luchan, trabajan y ponen su granito de arena porque esta lacra social cada día se vaya erradicando. Pues nos quedamos con ese mensaje o esos pequeños mensajes que construyen un mensaje grande y con fuerza, con ese spot publicitario que además iremos viendo en nuestra programación habitual pues a lo largo de toda la duración oficial de esta campaña, que será hasta el 10 de diciembre. Pues iremos emitiendo en Telearacena, y bueno, también es un vídeo que invitamos a compartir a través de las redes sociales, pues porque se trata de eso, de difundirlo y que crezca ese mensaje de apoyo y ese mensaje positivo también contra la violencia de género. Gracias María Asunción y Pilar por acompañarnos esta noche, y bueno, pues que disfrutéis de esta campaña y de las actividades que nos quedan la semana que viene, y a participar todos de la campaña contra la violencia de género. Vamos a unirnos, es a lo que nos invita esta campaña de sensibilización. Aracena se une frente a la violencia de género. La igualdad acaba con la violencia. El respeto nos une. Quien bien te quiere, te hará feliz. Hombres y mujeres, todos somos iguales. Actúa, no mires a otro lado. El silencio nos hace cómplices. Si tu chico te da miedo, cuéntalo. Los celos son una expresión de control. Debemos saber que la vida de muchas mujeres está en juego. Mi apoyo a todas ellas. El machismo es violencia. Di no al machismo. No dejes que el miedo te impida denunciarle. No hay razón que justifique la violencia. El amor no se impone a la fuerza. No te calles, denúncialo. Podemos ayudarte, no tengas miedo. Hay salida. Cuenta conmigo. No estás sola, cuenta conmigo. Cuenta conmigo. No a la violencia hacia las mujeres. Aracena dice no. Ni una menos. Tolerancia cero. Ya está bien. Pide ayuda. Llama al 016. Abre tus ojos. Denuncia. Las olas se acarician con el fuego. Si alzamos bien las yemas de los dedos, podemos de puntillas tocar el universo así sin miedo. Las manos se nos llenan de deseos que no son imposibles ni están lejos. Si somos como niños, sin miedo a la ternura, sin miedo a ser feliz, sin miedo a sentir